dar inicio a la jornada de sesiones de enfermería y bueno, vamos a empezar con una mesa que se titula Avanzando en nuestros nuevos objetivos, un poco para dejar un poco claro pues, el tema de la acreditación y otros aspectos que, bueno, pues que nos parecían interesantes y que hemos querido incluir. Tenemos una mesa estupenda, la primera de la mañana, la madrugadora, y bueno, vamos a empezar por Laura Aroca Fernández, que nos va a presentar el perfil de enfermería, los nuevos requerimientos y la visibilidad. Para los que no conozcáis a Laura, bueno, trabaja desde el 2012 en el mundo de las arritmias. Hace 4 años que está en el Hospital de la Ribera y bueno, ha colaborado en muchas ocasiones con nosotros en su corto tiempo de vida en las arritmias, pero entra pisando fuerte. Vamos, Laura. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador la invitación, bueno, y en especial a Isabel Lillo por contar conmigo este segundo año. Y bueno, gracias también a todos los asistentes, que son horas críticas ahora esta primera mesa, pero bueno, se agradece. Y nada, simplemente voy a pasar ya a abrir esta mesa. Yo voy a hablaros un poquito del perfil de enfermería. Está claro que el año pasado ya se inició el tema y llevamos muchos años con ello. Entonces, pues voy a actualizar un poquito a día de hoy cómo está la situación. No existen conflictos de interés. Y bien, me ha parecido interesante comenzar esta charla hablando un poquito sobre la situación de las arritmias hoy en día. Os voy a presentar unos datos extraídos de la Sociedad Española de Cardiología. Son datos del 2017, puesto que no contamos aún con los del 2018. Y en esta primera gráfica lo que podemos visualizar es la situación del número de ablaciones desde el 2008 hasta la actualidad, y podemos ver cómo en estos años ha habido un incremento, en especial en las ablaciones de sustratos más complejas, como son, por ejemplo, la taquicardia ventricular o la fibrilación auricular. En términos generales, ya sin hacer diferenciación de sustratos, también podemos ver cómo ha habido un incremento de ese número de ablaciones, así como el número de centros de arritmias. Eso se ha ido incrementando desde el 2008. Y bien, esto sería a nivel de la electrofisiología, pero bueno, ¿qué pasa con la estimulación? Pues un poquito tenemos datos similares, ¿no? Podemos ver cómo, según el registro nacional, tenemos también un aumento, bueno, una duplicación, para ser exactos, del número de implantes a nivel nacional desde 2008, y según el registro también de la Sociedad Europea, también ha habido un incremento significativo de ese número de implantes. Y claro, todo ello obviamente pues, ha repercutido a nivel de nuestros laboratorios, ¿no? ¿Con qué? Pues ha habido unas modificaciones, sobre todo a nivel de plantilla. A nivel de plantilla médica, que podemos ver en la gráfica que os muestro, que se ha aumentado casi en un punto el número de personal médico, y a nivel de enfermería también ha habido un cambio significativo, porque en 2008 contábamos con una media de 2 enfermeros por quirófano, y a fecha actual podemos ver cómo ese número se ha habido aumentado en 3 enfermeros por quirófano, redondeando, en la mayoría de gabinetes. Por lo tanto, vamos evolucionando. Entonces, llegados a este punto, os planteo la siguiente cuestión. ¿Por qué nos tenemos que especializar? Sería el kit, ¿no?, de la cuestión de la mesa. Pues bien, porque poco a poco podemos ir viendo que nos van apareciendo nuevos materiales, como por ejemplo los nuevos monitorizados Reveals o por ejemplo la estimulación monocameral sin cables. También vamos teniendo nuevos procedimientos, como por ejemplo las ablaciones de fibrilación auricular, las ablaciones de TV, implantes de subcutáneos, la estimulación gisiana, que creo que ha sido tema estrella en el Congreso este año, o por ejemplo la monitorización remota, que considero que ha sido un tema clave para el papel de la enfermería en arritmias, y con una gran repercusión. Y también hemos tenido un incremento de las tecnologías, con aparición de nuevos catéteres, nuevos sistemas, nuevo aparataje, y esto ha hecho que podamos hacer ablaciones más complejas, procedimientos más complejos, y también aumentar el número de todos ellos. Bien, ¿y esto en qué ha repercutido? Pues en que cada vez tengamos que hacer una preparación más compleja de nuestro quirófano,
¿Con qué? Con montaje de sistema de navegación, con montaje de sistemas de irrigación para vainas, para catéteres, incluso aparataje para anestesia. Y esto ha repercutido en que nuestros quirófanos cada vez se parezcan más a salas de la NASA en vez de un quirófano convencional de hospital, ¿no? Bien. Concretando un poquito, ¿por qué nos tenemos que especializar? Pues porque tenemos que identificar nuestras competencias a nivel profesional. Tenemos que saber qué debemos de desarrollar como enfermeros de electrofisiología. Tenemos que proporcionar servicios de calidad. Está claro que la sociedad ha evolucionado y, por lo tanto, lo que buscamos es un servicio que sea satisfactorio y que sea eficiente. Los profesionales de enfermería debemos de tener un nivel de eficiencia que sea excelente. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con calidad. Sería la finalidad, ¿no?, que estamos buscando. Y, obviamente, tenemos que garantizar la seguridad del paciente en todos nuestros procedimientos. Bien, el perfil de enfermería, la especialización y demás, o sea, es un tema que lo tenemos hoy en día, que está muy bien, pero, claro, ¿es necesario? O sea, mucha gente se pregunta, ¿es necesario el especializarnos? Pues yo opino que sí. Y os lo voy a justificar un poco con lo que os muestro. Ya os he comentado que a lo largo de todos los años hemos ido evolucionando y hemos experimentado grandes avances tecnológicos, que estos avances lo que nos están obligando es a formarnos continuamente día a día. Además, los profesionales de enfermería debemos de garantizar una seguridad y un trabajo de calidad. Y como hemos visto, los cuidados de enfermería cada vez son más complejos. Por lo tanto, esto nos está llevando cada vez a una mayor especialización. Además, hoy en día, a todos los niveles es vital el trabajar con excelencia en cualquier organización. Y aparte, ya hace unos años, el Sistema Nacional de Salud planteó el establecer unos estándares a todos los niveles del ámbito de la cardiología. Ya se planteó en hemodinámica, que ahora os comentaré un poquito cómo está la situación, y obviamente en el mundo de la electrofisiología y de la estimulación cardíaca pues deberíamos de seguir también esos estándares que se plantearon. Bien, os he comentado un poco cómo sería el mundo de las arritmias actualmente, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos los enfermeros? Pues yo creo que la mayoría de nosotros nos encontramos en una situación en la que hemos ido adquiriendo una serie de habilidades por repetición de procedimientos en nuestro puesto de trabajo, una serie de habilidades y conocimientos. Pero eso está claro que tenemos que ir a buscar la acreditación. Sí que me gustaría recalcar que la acreditación, la experiencia no está ligada solo exclusivamente al paso de los años, sino que también lo que se va a evaluar, lo que se va a buscar es adquirir una serie de conocimientos y una serie de habilidades. Entonces, eso es lo que se va a buscar con la acreditación, o lo que queremos buscar con la acreditación. Bien, ahora profundizado un poquito más en el tema de la acreditación, os voy a contar un poco el proceso, cómo estamos a día de hoy, todo lo que se puede contar y lo que sabemos. Y me ha parecido interesante comenzar esta parte de la presentación definiendo un poco qué es la acreditación, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por acreditación? Pues bien, la acreditación significa hacer digna de crédito una cosa, o sea, verificar algo. Es de carácter voluntario, eso sí, y lo que busca, el objetivo de acreditar es buscar la calidad, que sería nuestro objetivo, ¿no? Trabajar con calidad, ejercer nuestra labor con una calidad. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo he comentado, ¿no? Sería reconocer las competencias de todos los profesionales de enfermería que hemos adquirido mediante la formación o bien la experiencia, dependiendo del caso de cada uno, tanto en la rama de la electrofisiología como en la rama de la estimulación. ¿Y para qué? Pues básicamente para promocionarnos, porque tenemos que hacernos ver. Esa sería la finalidad de acreditarnos y, aparte, aprovechar la formación continua que también necesitamos, como os he comentado anteriormente. Bien, ¿de qué debería de contar este sistema de acreditación? Pues se deberían de evaluar o verificar un número de experiencias y de competencias a los 3 niveles o a los 3 papeles
que existirían en un gabinete de electrofisiología. Yo considero que el enfermero de arritmias puede contar o puede ejercer 3 papeles básicos, que sería el enfermero instrumentista, que sería aquel que ejerce de segundo operador o colabora con el electrofisiólogo, el enfermero circulante, que sería aquel que se encarga de cuidados del paciente, del tema de medicación en la sala, aparataje y demás, y luego contaríamos con el enfermero poligrafista, que es aquel que se encarga del manejo de polígrafo, incluso de los sistemas de navegación, bien manejándolos o bien colaborando, ¿no? Luego, a nivel europeo, se establecieron 5 niveles de formación. Al igual, muchos de nosotros no vamos a partir de un nivel inicial, partiríamos ya a niveles avanzados, por lo que os he comentado anteriormente de nuestros años de experiencia, las habilidades que hayamos adquirido y demás, pero bueno, hay que establecer una serie de niveles porque está claro que va a haber nuevas inclusiones de enfermeros en arritmias. Entonces la clasificación sería esta. Se establecen 5 niveles, los 2 primeros serán unos niveles iniciales en los que siempre tendría que haber una supervisión y luego los niveles más avanzados sería ya el personal de enfermería que no necesita una supervisión y se encarga ya de un trabajo fluido, se adelanta complicaciones, etc. También se ha establecido unos tiempos límites en los que los enfermeros tendrían para adquirir cada nivel de experiencia. Y bien, ¿para quién estaría dirigido? Pues estaría dirigido para todos los miembros de enfermería que ejerzan su labor profesional en un gabinete de electrofisiología o de estimulación cardíaca. Se podría optar bien a ambas especializaciones a la vez o bien por separado, dependiendo de dónde se ejerza la labor profesional. ¿Y de qué debería constar la acreditación? Pues se deberían de evaluar un número X de procedimientos a realizar en los 3 niveles, en los 3 papeles de enfermero de gabinete de electrofisiología o de estimulación, una serie de técnicas o procedimientos, tanto en el mundo de la electrofisiología cardíaca como en el mundo de la estimulación cardíaca. Y bien, ¿cómo vamos a optar a este proceso, a esta acreditación, ¿no? Pues existen varias vías. La vía extraordinaria, que sería lo que inicialmente optaríamos los enfermeros que ya estamos ejerciendo nuestra labor en el gabinete, sería acreditar nuestras habilidades o conocimientos por la experiencia laboral, justificándolo obviamente con un currículum, una meritación, etcétera, que sería evaluada por un comité. Luego existiría la vía ordinaria, que tienen algunas otras especialidades que consistirían en evaluar, o sea, en conseguir la acreditación con una formación y posteriormente una evaluación y su correspondiente examen. La vía excepcional sería realizar en casos concretos un examen excepcional, como bien indica. Y luego sí que sería interesante el tema de la reacreditación. O sea, nuestro certificado será de por vida, tendría una vigencia válida y una vez caduque esa vigencia, en el caso de que no sea permanente, ¿qué deberíamos de acreditar? ¿Qué deberíamos de aportar? Pues eso sí que será un tema interesante a abordar para saber todos nosotros cómo nos encontraríamos. Y bien, os voy a mostrar unos ejemplos de acreditación para que veamos, bueno, ya está justificado, obviamente con todo lo que hemos visto, el por qué tenemos que luchar por esa acreditación, pero bueno, os voy a mostrar una serie de ejemplos que ya cuentan con su correspondiente sistema de acreditación. El primero que os muestro es el sistema de la ERA, de la Sociedad Europea, no sé si algunos ya lo conocéis. Es una acreditación a nivel europeo para el personal de enfermería, concretamente a nivel de... Esta acreditación sería a nivel de estimulación cardíaca únicamente, y aquí el certificado se obtiene mediante el paso de un examen que consta de 130 preguntas y la ERA sí que establece una vigencia límite de 10 años, válida de 10 años, luego hay que volver a reacreditarse. Otro ejemplo serían los compañeros de hemodinámica, los enfermeros de hemodinámica, que obviamente, si ellos ya cuentan con su acreditación, pues nosotros tenemos que conseguirla, obviamente. Ellos, ¿cómo se acreditan o cómo se validan? Pues ellos cuentan con un convenio que se estableció, con una normativa europea, y en ese convenio lo que se establece son unos criterios que identifican el perfil del enfermero en hemodinámica, que se deben de cumplir, se evalúan, y con ello consiguen el sistema de acreditación. Y luego, por último, os he puesto también el caso de nuestros compañeros de trabajo, los electrofisiólogos, que en este caso el sistema de acreditación es un poquito más complejo, se exigen
una serie de competencias aparte de un examen de evaluación. Pero bueno, también para que veáis que sería otra forma de obtener el sistema de acreditación. Y bien, ya resumiendo, quería destacar que la electrofisiología clínica, como ya hemos visto, pues es un área muy extensa, compleja y de rápido desarrollo en la cardiología actual. Es más, hasta hace unos años era considerada como la única subespecialidad de cardiología. A día de hoy se han añadido ya otras especialidades, pero bueno, que sepáis que hasta hace nada era la única considerada. Por lo tanto, con todo lo dicho anteriormente y con esto, quería recalcar que hay que seguir luchando para conseguir la creación del perfil de enfermería, tanto de la estimulación cardíaca como de la electrofisiología cardíaca, por parte tanto de la AEC como de las secciones de estimulación y electrofisiología. Y bien, ya para concluir un poco, os voy a mostrar qué tenemos hasta el día de hoy. Pues contamos con el programa del perfil de enfermería, tenemos el documento borrador, que hasta ha sufrido varias modificaciones, pero hasta el año pasado ya se zanjó, llevamos un año sin modificarse, y también contamos con el comité de acreditación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta o qué tenemos que seguir avanzando? Nos falta el certificado definitivo, o sea, ese borrador que quede aprobado ya y publicado. Falta pasar una serie de procesos legales que están en proceso, las firmas tanto de la AEC y las secciones de estimulación y electrofisiología cardíaca y, por desgracia, esto no lo podemos controlar, pero bueno, también me ha parecido importante el resaltar que en ocasiones también nos falta un poco de apoyo a nivel tanto de las instituciones como de los superiores nuestros, a nivel de enfermería. Por lo tanto, lo que hay que seguir es luchando por conseguir la acreditación y darnos un poquito más de voz en la sociedad. Y nada, que sepáis que al final este proceso es largo, pero llegará el día en que tengamos la acreditación de enfermero de arritmias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Espero que no nos quedemos así, ¿eh? Si no. Bueno, a continuación nos va a hablar Cruz Giralde y nos va a hablar de la modernización de las salas de arritmias y estimulación cardíaca, los nuevos equipos, las APPs. Ella tiene experiencia en alguna cosa que han realizado en su hospital. Ella trabaja en el Hospital de Vigo, lleva 13 años trabajando en las áreas de cardiología y los 2 últimos años con el tema de las arritmias. Y bueno, ella es la primera vez que nos cuenta algo en la reunión Ritmo, así que vamos allá. Gracias, Isabel. Buenos días a todos. Antes de comenzar, dar las gracias al comité organizador por dar la oportunidad al Servicio de Arritmias de Vigo de hablar de este proyecto hoy aquí. Bien, el proyecto trata de la aplicación de la tecnología al registro de enfermería. Declaro no tener ningún potencial conflicto de interés. Bien, para comenzar, quisiera hacer hincapié en la importancia que tienen los registros de enfermería. Son nuestro soporte documental que contribuyen a prestar cuidados de máxima calidad, garantizando además la seguridad del paciente, lo que creemos que debería ser nuestra máxima a la hora de trabajar, buscar siempre el máximo beneficio, sometiendo al paciente al mínimo riesgo. Además, en ellos dejamos constancia de todos los cuidados que llevamos a cabo en el proceso de cuidar y además forman parte de la historia clínica del paciente, estando además regulados por ley, concretamente en el artículo 15 de la Ley 41/2002. Bien, pues partiendo de la definición, el equipo, teniendo en cuenta además el desarrollo tecnológico que sufren nuestras unidades, que todos los días estamos con cosas totalmente nuevas, el equipo vio la necesidad de digitalizar estos informes, porque además en nuestras unidades se llevan a cabo procedimientos que pueden someter al paciente a complicaciones graves. Entonces, ayudados por la ingeniería, comienzan una búsqueda cuyo resultado es el nacimiento de la plataforma PROMES, Procedimientos Médicos Seguros. Bien, para iniciar el proyecto se establecen una serie de objetivos, donde el primero y el más importante de todos sería intentar aumentar la seguridad del paciente. Esto sería el objetivo grueso, el más importante en el proyecto. Además de esto, también deberíamos intentar facilitar el trabajo del equipo, buscar crear informes de enfermería, hacer controles de calidad mediante análisis de datos y buscar generar estadísticas de actividad. Bien, pues con estos objetivos se comienza el diseño y la implantación de una herramienta
a la que le vamos a pedir que tenga unas características básicas. Debería contar con una lista de verificación prequirúrgica, que la basamos en la lista de verificación prequirúrgica de la OMS, una estructura coherente para hacer una recogida de datos cronológica y evitar duplicidades, un diseño estandarizado que evite la variabilidad, que todos lo hagamos igual, y una visualización global que sea semejante al papel. Bien, pues partiendo de las características y de los objetivos que le pedimos a la herramienta, se diseña la misma para los dispositivos iPad Air 2. ¿Por qué elegimos las tablets? Bueno, pues por sus capacidades. La tablet nos va a permitir generar documentos en PDF. Nos permite tener conexión inalámbrica con otros periféricos, como pueden ser ordenadores, impresoras, USB. Conexión con la nube, lo que es muy importante y de ello os hablaré al final de la ponencia. Portabilidad, nos va a permitir la recogida de datos a medida que nosotros nos movemos, recogida de datos in situ. Pantalla táctil, que también favorece la entrada de esos datos. Diseño ergonómico, importante, hablaba antes la compañera de lo que Paula, gracias, de lo que supone todo el aparataje electrónico que tenemos en nuestros quirófanos y apenas nos queda a veces espacio. Y además tenemos una serie de extras, ¿no? Como pueden ser alarma, calculadora, cámara de fotos. Todo esto nos va a ayudar a generar un informe de enfermería. Bien, pues con todo ello, la herramienta debería dar cobertura a las distintas actividades que nosotros realizamos en la unidad. Y de ahí que nazcan 4 apps distintas: ArrhythmyLab, Cardioversion, PharmaLab y TilTablet. Deciros que las 4 tienen una estructura muy semejante, simplemente que van a variar algunos ítems en función de la importancia que tengan para el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, Cardioversion, que la utilizamos para las cardioversiones eléctricas, pues tendrá un poquito más desarrollado el ítem de la anticoagulación, que evidentemente es muy importante. PharmaLab lo vamos a utilizar para los test de agmalina y el test de flecainida, TilTablet para los procedimientos de la mesa basculante y ArrhythmyLab es la que utilizamos en el laboratorio de arritmias propiamente dicho, tanto para implantes como para electrofisiología. Bien, me voy a parar aquí un poquito porque vamos a utilizar ArrhythmyLab para explicaros un poco cómo se estructuran, cómo se cumplimentan y cuál es el resultado final que vamos a obtener. Bien, cuando el paciente llega a la unidad, nosotros abrimos ArrhythmyLab y tenemos 2 opciones: elegimos un estudio nuevo o localizar un estudio. Imaginaos, el paciente ya ha venido en otra ocasión y podemos localizar el estudio del paciente que ya ha venido. Pero no, el paciente ha tenido mucha suerte, es la primera vez que viene y vamos a abrir un estudio nuevo. Bien, al abrir el estudio, esta es la primera página que aparece. Las apps se estructuran en apartados. Estos apartados hay que ir cumplimentándolos de forma secuencial para poder avanzar. El primer apartado que vamos a cubrir, este es el total, pero vamos a empezar por el primero. El primer apartado que vamos a cumplimentar es el número de historia y el nombre del paciente, que es la única entrada manual que vamos a hacer, porque todo lo demás está codificado y simplemente con un clic vamos a poder elegir aquello que nosotros necesitamos. El segundo apartado es un apartado de gestión, donde vamos a incluir la procedencia del paciente, a qué sala viene, a dónde vamos a trasladar al paciente una vez que salga de nuestra unidad. También hay una entrada de hora automática, de hora y de fecha. La fecha aparece automáticamente y la hora, solo tú clicas, entra el paciente en la sala, clicas y queda registrada automáticamente la hora de entrada. Y de igual manera con el de salida, final de procedimiento o inicio del procedimiento. Bien, tenemos además codificados todos los posibles diagnósticos que nos podemos encontrar en la sala. Todos estos están codificados según la codificación CIE y por orden alfabético. Nosotros elegiríamos, le marcamos y queda automáticamente registrado. Bien, en función del diagnóstico, de la misma manera elegimos el procedimiento, que también los tenemos todos codificados por orden alfabético y también solo elegiríamos, imaginaos que tenemos una FA y que vamos a hacer una ablación de venas pulmonares por radiofrecuencia, pues elegimos y ya queda marcado. Bien, además tenemos en este apartado la posibilidad de dejar registro del personal que va a estar en el procedimiento, que también tenemos codificado el personal todo de la unidad, y dejamos constancia del tipo de anestesia que utilizamos y el tiempo de escopia que hemos utilizado en el procedimiento. Bien, por último, en esta página, y no porque sea lo último, es lo menos importante, sino todo lo contrario, tenemos la lista de verificación, la checklist, que la basamos, como os dije antes, en la lista de verificación de la OMS, pero con una serie de ítems limitado para facilitar su cumplimentación y con una serie de campos obligatorios que sin cubrir eso nosotros no vamos a poder seguir. Todos estos campos están basados en aspectos fundamentales de seguridad del paciente. Bien, hemos cubierto todo, pasamos entonces el paciente a la sala y se abre la siguiente página.
En la siguiente página, el primer apartado, es un apartado de constantes vitales. Tenemos monitorizada tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Podemos llegar a incluir hasta 10 tomas durante el procedimiento y la primera toma nos va a aparecer en la parte de arriba siempre de forma más resaltada, y para que nosotros tengamos siempre en cuenta de qué constantes partimos. Esas son las constantes basales del paciente y siempre nos van a figurar, aunque después a lo mejor el resto de las que vamos incluyendo no se vean, las basales siempre van a estar visibles y de forma resaltada. Bien, siguiente apartado es un apartado de medicación. Aquí también tenemos codificada toda la posible medicación que nosotros utilizamos en los procedimientos con las posibles dosis que vamos a usar. De tal manera que nosotros elegimos fármaco, elegimos dosis y automáticamente queda registrada la hora en que lo hemos administrado. Y se va generando una tabla tal que así. Esta tabla cuenta con un indicador visible de alergias. Si nosotros, en la primera página, cuando decimos la checklist al paciente, nos dice que es alérgico, nos aparecería en la parte de arriba un indicador en rojo que dice alergias, para que nosotros, cuando vamos a administrar medicación, lo tengamos en cuenta. Bien. Y la tabla además cuenta con un sumatorio total. Fijaros ahí al margen izquierdo, al lado del nombre de la medicación, tenemos el sumatorio total de la medicación que vamos poniendo, de tal manera que si en cualquier momento del procedimiento necesitamos saber, pues no sé, cuánto midazolam llevamos puesto, pues simplemente tenemos que ver el sumatorio total y punto, no tenemos que estar sumando. Bien, además de esta tabla de medicación tenemos un apartado especial para la anticoagulación. Aquellos procedimientos que necesitan utilizar heparina, tenemos un apartado específico donde podemos dejar registro de la heparina que vamos administrando y los controles de ACT que vamos haciendo. Y generamos una tabla más o menos de la misma manera. Bien, y por último tenemos un apartado de observaciones y un apartado de plan de cuidados. El plan de cuidados que queremos que el paciente siga una vez que abandone nuestra unidad y todas las observaciones que pueden ser importantes dejar registradas en los informes. Estas observaciones nosotros tenemos codificadas las que solemos utilizar más a menudo, pero no quiere decir que si durante el procedimiento ocurre cualquier incidencia y queremos dejar registro, nosotros podemos hacer entradas manuales de texto. Además en este apartado podemos incluir capturas de pantalla, es decir, si necesitásemos incluir un electro, una foto de una herida, cualquier cosa, se haría una captura de pantalla y queda incluido en el informe final de enfermería. Bueno, más o menos esto es lo que podríamos escribir. Bien, este es el informe final que nosotros generamos después de haber cumplimentado toda la hoja y de que haya terminado el procedimiento. Deciros que este informe lo podemos imprimir en PDF y incluirlo en la historia de papel del paciente, o lo podemos subir a través de un pendrive a la historia digital del paciente, al soporte digital. En nuestro caso sería el Janus, en el caso del Sergas. Bien, las mejoras con respecto al papel son obvias, así empezó Nightingale con sus escritos, y estos eran distintos registros que teníamos en la unidad, que bueno, cada uno diferente en función de la actividad, con poco espacio para escribir, bueno, y esto es la actualidad. Deciros que el 100% de los procedimientos llevados a cabo en nuestro servicio se documentan en formato electrónico, con lo que hemos conseguido aumentar la seguridad del paciente, reducir el tiempo de documentación gracias a los listados codificados, estandarizar los registros, cumplimentándolos de forma legible, ágil y concisa, y además trabajamos de forma más eficiente gracias a la portabilidad que nos permite la entrada en situ de los registros, estemos en el lugar que estemos. Bien, pero además de estos registros de enfermería, lo que os comentaba al principio de una de las capacidades de la tablet, que era esa conexión con la nube, nosotros subimos todos estos informes de forma anonimizada a la nube, lo que nos va a aportar un montón de datos para poder sacar de ahí un montón de conclusiones o un montón de trabajos. En este caso, por ejemplo, es un control de calidad que hemos hecho en el mes de enero mediante análisis de datos. Aquí podemos nosotros buscar, por ejemplo, cuántos pacientes vienen bien anticoagulados, cuántos pacientes vienen con la piel bien preparada, cuántos pacientes traen su consentimiento informado, etcétera. Y de ahí los puntos débiles, lo que se está haciendo mal, pues intentar corregirlo. Además de hacer controles de calidad, también nos permite generar estadísticas de actividad. Esta es nuestra actividad del año pasado. Tenemos estudios por año y mes, tiempo de utilización de las salas por meses, etcétera. Bien, yo además creo que la herramienta, ayudando a lo que comentaba Laura, que empezó, es que le he cambiado ya el nombre, lo siento Laura, ya te llamaba Paula, es un defecto mío. Sí. Podríamos utilizar la herramienta para ponderar ese perfil enfermero. Por ejemplo, esta es mi actividad del año pasado, ¿vale? Yo podría certificar
cuántas ablaciones he hecho, cuántas cardioversiones, en cuántos dais TRCs, etcétera. O sea que creemos que nos puede ayudar mucho, no solo en nuestra vida diaria, que creo que ha mejorado muchísimo los registros de enfermería, sino en el futuro, en lo que estamos buscando, ¿no? Bien, concluyo, no os digo mucho más, solo deciros que con la implementación de la herramienta hemos conseguido la estandarización del informe de enfermería, cumpliendo satisfactoriamente los objetivos que buscábamos, que además no ha supuesto costosas inversiones ni cambios organizativos, que está totalmente adaptada al entorno, que tiene posibilidad de evolucionar, de hecho evoluciona constantemente, y que se puede exportar a otras unidades. Decir además que ha trabajado todo el equipo para poder llegar a esto y que ha supuesto una oportunidad de crecimiento y de integración. Solo daros las gracias y espero haber despertado un poquito la curiosidad con respecto a la misma. Gracias, Cruz. Bueno, yo creo que habrá mucha gente que estará de acuerdo conmigo que resulta súper interesante todo este tema, y más si trabajamos en un mundo rodeado de tecnología, pues qué menos que la tecnología nos ayude a organizarnos. Así que a ver si eso se exporta y vamos tocándolo un poquito todos. Bueno, a continuación, Ander Bartolomé nos va a hablar de las complicaciones durante ablación e implante de dispositivos, el papel de enfermería. Ander es un clásico ya en la reunión. Ha trabajado en hemodinámica y en electrofisiología en el Hospital de Basurto desde 2002 y actualmente está trabajando en la consulta de marcapasos y monitorización remota. Bueno, buenos días a todos. Primero, pues agradecer a Isabel, que siempre me invita a estas charlas. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Bueno, felicidades a todas. No tengo ningún conflicto de interés. Bien, entrando en materia. En cuanto a las complicaciones en ablaciones, las he dividido en mayores agudas, pues que serían la parada, el derrame, las neumotoras, las que tenemos ahí. Las mayores tardías, la endocarditis y la ulceración esofágica, y luego las menores, pues que serían incluidas el hematoma, la fístula, etcétera, ¿no? Bien. En cuanto a la parada cardíaca o la fibrilación, bueno, pues sería interesante primero saber la causa, por qué ha ocurrido, y luego, bueno, pues actuar en consecuencia, ¿no? Bien con una reanimación o con una desfibrilación, Hay protocolos establecidos tanto para la fibrilación ventricular como para la reanimación cardiopulmonar. No voy a entrar en detalle. Vamos a ir con el taponamiento cardíaco, que tiene una incidencia del 1% y con una mortalidad del 5%. Fundamentalmente se debe a la punción de la cara posterior y también el daño térmico que se produce con la radiofrecuencia puede llegar a producir esto, ¿no? La perforación de la cara posterior. Cursa con hipotensión arterial, pulso paradójico, ingurgitación yugular, taquicardia por bajo gasto, cianosis periférica o disociación electromecánica. Entonces, bueno, pues el papel de enfermería es importante porque tiene que estar, digamos, atento a estos primeros signos y síntomas, ¿no? Nos está avisando el paciente de que algo no va bien. Localizar el set de pericarcentesis, ayudar en la técnica de colocación de la pericarcentesis, gestionar la sangre en el banco de sangre, y bueno, pues a veces es necesario la intervención quirúrgica, pues habrá que realizar las gestiones necesarias para trasladar al paciente a quirófano. En cuanto a neumotoras y hemotoras, pues bueno, pues es aire en la pleura o sangre en la pleura. De cualquiera de las maneras es algo que no tiene que estar ahí. Entonces, la incidencia es del 0,2%. Se debe fundamentalmente realizar el acceso bien por la yugular o bien por la subclavia. No lo he dicho, pero esto generalmente les dificulta un poquito la respiración a los pacientes. Y bueno, pues cursa con dolor, disnea, taquicardia, inicialmente hipertensión y luego hipotensión, desviación de la tráquea y distensión yugular. Entonces, pues nuevamente el papel de enfermería es importante, estar atentos a los primeros signos y síntomas para actuar con rapidez y ayudar a la colocación del drenaje de tórax. Bien, en cuanto a la ACV, pues voy a ser como Matías, perdona que insista, pero es un trombo en un sitio que no tiene que estar.
Entonces, el paciente pues, tiene súbito deterioro de la conciencia, cefalea intensa, hemiparesia, hemiplegia, disartria, etc. Suele ser causado por los propios catéteres al manipularlos. Las propias lesiones también pueden generar un trombo y incluso lo que es el proceso de ablación puede alterar la coagulación. En cuanto al infarto, bueno, pues el mismo hematoma que está en el cerebro puede ir al corazón también y a veces sin querer se ha metido el catéter en la arteria coronaria y puede provocar un infarto. Por parte de enfermería, pues también, ¿no?, estar atento a los primeros signos y síntomas y mantener unos ACTs a unos niveles óptimos y, sobre todo, importante revisar los sistemas de perfusión, la irrigación de los catéteres, flujo lento, que no sea rápido porque produce turbulencias. Embolia gaseosa, pues también, aire, pues ha entrado aire de alguna manera. Usa con hipotensión brusca, taquicardia, bradicardia, disnea, hemiplegia. Puede llegar a producir infarto, fibrilación ventricular e incluso la muerte. Me remito a la diapositiva anterior. Hay que revisar bien los sistemas de irrigación, de perfusión, que no haya ni aire, ni burbujas, ni... Bien, en cuanto a la parálisis diafragmática, tiene una incidencia del 0,3%. Suele ser una complicación benigna, aunque ocasionalmente puede llegar a ser permanente y deja limitación respiratoria al paciente. Suele producirse en las criablaciones de venas pulmonares derechas porque se lesiona el nervio frénico. ¿Esto cómo se soluciona? Pues se suele estimular, se realiza estimulación frénica durante la ablación, la criablación. Aquí el papel de enfermería es muy importante, ¿vale? Es importante que en el momento que se pierde la estimulación frénica se realice el doble desinflado del balón. Es importante. He traído un vídeo que espero que funcione. A ver. Bien. Aquí explico por qué es importante el doble desinflado. Aquí el balón está inflado. Ahora, primero se ha desinflado una vez, el balón sigue inflado, con lo cual sigue aplicando frío. En la segunda vez que se aprieta el botón, se recoge el balón, ¿vale? Entonces es importante el doble desinflado, no solo una vez, sino 2 veces, con un espacio de tiempo de unos 2 segundos. Lo hemos hecho con agua y por eso queda esa capa de hielo, que esperemos que no quede en la vena pulmonar. Bien, en cuanto a la endocarditis, pues se trata de un trombo colonizado y se debe generalmente pues, a la manipulación a la mala manipulación, ¿no?, de manera no aséptica de los catéteres, tiempos prolongados bien de procedimientos o de aplicación. Se hizo un estudio por si los catéteres esterilizados influían y parece que salió que no. En cuanto a la actuación de enfermería, pues es importante mantener la asepsia en todo el procedimiento y monitorizar la temperatura de las aplicaciones. La fístula ácido-esofágica tiene una incidencia del 0,25%. Es pequeña, pero es mortal, tiene una alta mortalidad. Suele ocurrir a las 2 o 3 semanas después del procedimiento. Suele cursar con una infección respiratoria, que es lo primero que llama la atención, y luego pues disfagia, sangrado intestinal, fiebre, etc., ¿no? ¿Cómo prevenimos esto? Pues colocando una sonda de temperatura esofágica. Suele producirse cuando se queman las paredes posteriores que están más en contacto con el esófago. Esto no es la panacea universal. La sonda de temperatura puede estar en la cara anterior, en la cara posterior del esófago, con lo cual tampoco nos garantiza que no se llega a quemar, ¿no?, a hacer esta fístula. La solución es quirúrgica. Bien, en cuanto a la fístula arteriovenosa, pseudoneurisma y neuropatía del safeno, nosotros ya llevamos un tiempo realizando la punción de la vena femoral o arteria mediante guiado por eco. Bien, os he puesto un vídeo cortito. Uy, perdón, se me pasó la diapositiva. Bien. Sin más, ¿no?, para que veáis. Estamos empezando también a pinchar, nosotros solemos canalizar la vena braquial también, y estamos empezando a hacerlo con eco también.
Bien, en cuanto al hematoma en el punto de punción o hemorragia, nosotros anteriormente solíamos comprimir manualmente y luego pues, realizar un vendaje compresivo, ¿no? Y recomendábamos, insistíamos en el reposo de la extremidad, ¿eh? Actualmente, voy poniendo el vídeo porque es un poco largo, realizamos la sutura en 8, que el objetivo es que el propio tejido subcutáneo comprima, haga de compresión, ¿eh? Como ocurre al final del procedimiento, es interesante poner más anestesia porque si no le va a doler al paciente. Se da un punto por la zona inferior y en este punto hay que tener cuidado de no atravesar la vena o el introductor, porque es posible que se atraviese, se rompa el introductor y migre. El punto quedaría de esta manera y bueno, pues al día siguiente se quita el punto y se revisa. Es un Birkill de 2, me parece, y bueno, nos va bastante bien y vamos a acabar el vídeo y continuamos. Bueno, esto es una cosa que nos ha ocurrido alguna vez. En nuestro hospital el seno coronario se canaliza a través de la vena, una vena braquial o basílica, y a veces se ha quedado atrapado el catéter y ha sido necesario sedar al paciente. En cuanto a la reacción vagal, pues bueno, pues se debe a una estimulación del sistema parasimpático por dolor severo o estrés, cursa con bradicardia, hipotensión, mareo, asistolia. En el peor de los casos, pues habría que poner atropina, alodrina o marcapasos, pero generalmente la solución más sencilla es la más rápida. Poner un poquito de suero sería suficiente. En cuanto a las complicaciones sin implantes, los que ocurren durante la inserción ya hablo de ellos, no voy a insistir mucho más. Hablaremos un poquito del hematoma y de las que ocurren en el posimplante. Voy un poco más de tiempo igual. Vale, en cuanto al hematoma, bueno, la pregunta del millón, los anticoagulantes, sí, quitar, no quitar, antiagregantes, sí, no. Ayer se habló bastante de esto, parece que salió que lo mejor era dejarlos. Se realizó un estudio, el estudio Bruce Control en el 2013, comparando la warfarina con la terapia puente con heparina, y se tuvo que suspender porque los pacientes a los cuales se le está haciendo la terapia puente con heparina sangraban mucho más que en los casos que se mantenía la warfarina. Lo que sí se vio fue que se prolongaba la hospitalización, que había que interrumpir el anticoagulante y que conllevaba una cirugía para extracción del hematoma, con lo cual la consiguiente infección. No me voy a mojar, cada uno que aplique el protocolo de su hospital. Lo que sí es interesante que pongamos es un vendaje compresivo, hielo local y sobre todo recomendar el reposo del brazo. Voy a insistir un poquito con la endocarditis. Parece que tiene una prevalencia mayor en ancianos y pacientes con enfermedades subyacentes, diabetes, neoplasias, con tratamiento con corticoides. El hecho de que haya una lesión cutánea, hematomas posoperatorios, necrosis y en caso de recambios y cables abandonados, parece ser que también hay alta incidencia de endocarditis. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo pongo en rojo: contaminación de la herida quirúrgica de manera intraoperatoria. Ocurre pues, que se produce un acceso de la bolsa con la consiguiente infección precoz o tardía que deriva en una bacteriemia. En cualquiera de los casos, la solución es forrar al paciente de antibiótico y retirar el sistema. Entonces, hay que mantener, que para eso el checklist y lo que ha hablado la compañera Cruz, es interesante mantener siempre la asepsia y la seguridad del paciente. Esto yo no lo he visto nunca, pero como lo he visto en la bibliografía, pues lo he puesto. Lo voy a leer tal cual porque tampoco no tengo experiencia. Es una respuesta antiinflamatoria celular crónica en la cual aparecen pequeños acúmulos de macrófagos rodeados de linfocitos. Dependiendo del tiempo de evolución y de la adherencia, pues es necesario simplemente quitar lo que es el granuloma y a veces hay que retirar todo el sistema. Aquí no sabría qué decir, cuál es nuestra labor. Bien, en cuanto a la movilización o fractura del electrodo, pues esto se suele ver en la revisión posimplante. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos un poquito a las revisiones. En cuanto a la técnica correcta, no podemos hacer nada, pero sí que es importante recomendar insistir en el reposo de la extremidad del paciente, sobre todo para que no se muevan los cables. Como conclusión, pues destacar la importancia del papel de la enfermería, tanto para prevenir las complicaciones como para velar por la seguridad del paciente y
su papel clave también en la actuación en estos casos, para resolver el problema. Y también incidir en la educación del paciente, pues a la hora de garantizar su seguridad. Muchas gracias. Gracias, Ander. Gracias. Y por último tenemos a Gemma Berga, que nos va a hablar de la importancia de la formación e investigación como base para la especialización. Bueno, Gemma no necesita muchas presentaciones, pero para aquellos que no la conozcáis, es subdirectora del Comité Científico de la AEC, también forma parte del grupo de trabajo de las guías clínicas de la SEC y trabaja en el servicio de hemodinámica del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Está muy ocupada. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación y particularmente a Isabel Lillo. También agradecer que me deje formar parte de esta sección como miembro del comité científico. Y os voy a presentar esto, la importancia de la formación e investigación como base para la especialización. No tengo conflictos de interés. Y bueno, esta ponencia se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, os hablaré de qué es la formación y qué formación específica tenéis las enfermeras de arritmias, qué es la investigación, qué aporta, qué barreras encontramos. Y por último, realizaré un análisis de la investigación de las enfermeras de arritmias en los últimos años. Y bien, ¿qué entendemos por formación? ¿Qué es la formación? La formación profesional es un conjunto de estudios y aprendizajes dirigidos a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar el conocimiento y las habilidades de los profesionales a lo largo de toda su vida. Como bien sabéis, no existe una formación reglada a nivel de máster oficial sobre electrofisiología o estimulación cardíaca. Sin embargo, existen distintos tipos de actividades formativas que contribuyen al desarrollo profesional y a la especialización. Este tipo de formaciones generalmente están promovidos por las sociedades científicas como la Sociedad Española de Cardiología, la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, que sabéis que organizan distintos cursos de estimulación cardíaca para enfermería, cursos de electrocardiografía, etcétera, ¿no? Y que podéis participar en todos ellos. Por otro lado, también hay iniciativas de distintos hospitales que organizan distinta formación, como por ejemplo el curso de especialización para electrofisiología y dispositivos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. También hay, bueno, en nuestro hospital, en el Hospital de Sant Pau, hay distintos cursos de estimulación cardíaca para enfermería, de resincronización, etcétera. Y por último, y no menos importante, toda aquella formación que está promovida por la industria, que contribuyen al desarrollo profesional y a la especialización de vuestro cuidado. Como, bueno, vosotras conocéis mejor que yo todos los cursos que hay, que si workshop de Boston, de ablación, bueno, no sé, hay un montón. Pero bueno, ¿y qué es la investigación? Bueno, como podéis ver, aquí hay distintas definiciones de la investigación enfermera. La primera es del Consejo Internacional de Enfermería, que a mí sinceramente me parece un poco densa y árida, con lo cual la pasaré por alto. Y yo me quedaría más con la definición de abajo, que es una definición de Varela, que dice que la investigación en enfermería es el proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera un nuevo conocimiento que influye en la práctica enfermera. ¿Y qué nos aporta la investigación? Pues la investigación es una oportunidad de aprendizaje para los investigadores, porque te permite profundizar en un tema sobre el cual tienes interés y pretendes ahondar en él. Por otro lado, contribuye a generar conocimiento enfermero y ofrece beneficios a investigadores, profesionales, pacientes en la institución y, si se extrapolan los resultados, pues también a otros centros. Aparte, ofrece visibilidad de la profesión y aporta herramientas de decisión validadas y contrastadas. También el hecho de basar nuestros cuidados en la evidencia hace que se estandaricen los cuidados, que trabajemos igual en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, donde sea, y que todos trabajemos de la misma manera, consiguiendo así unos cuidados de calidad y rigor. Y por último, como no, la investigación lo que hace es mejorar la práctica clínica. ¿Qué barreras y limitaciones nos encontramos las enfermeras para investigar? Pues bueno, por un lado hay las características individuales. Existe un déficit de formación en investigación, ya sea a nivel metodológico, a nivel de lectura crítica, que lo cual nos dificulta para evaluar la calidad de las investigaciones,
un déficit de información en estadística. Bueno, afortunadamente yo pienso que ese déficit cada vez se irá paliando más, porque el hecho de que la diplomatura haya pasado grado, que nos dé acceso a los másteres oficiales y que finalmente incluso podamos doctorarnos, yo creo que crea una capacitación y una calidad en el nivel de investigación enfermero. Con lo cual, cada vez yo creo que esa barrera la vamos a ir borrando. Por otro lado, también la actitud. Uno tiene que tener ganas de investigar y tiene que poner de su parte. No puedes decir, es que yo esto no lo sé. Hombre, no, te tienes que leer. Si no lees, si tú no realizas todas las lecturas de las nuevas investigaciones, de las nuevas evidencias, no vas a saber cuál es el mejor cuidado que tienes que hacer. Después también tenemos dificultades a nivel organizacional. No está integrada la investigación en la labor asistencial. Eso significa que disponemos de escaso tiempo para investigar, no tenemos tiempo para leer artículos, no tenemos tiempo para hacer estudios, para implementarlos, incluso para implementar las mejoras derivadas de los estudios. Tampoco tenemos recursos. Muchas veces, o sea, si el hospital tiene capacidad, la organización, para creer en la investigación enfermera, sí que veremos que hay unidades de investigación enfermera, que existen, que puedes acceder a un estadista, que puedes acceder a un traductor, pero en muchos hospitales no se dispone, con lo cual muchas veces tienes que partir de tu tiempo personal y de tus recursos personales. Y por último, las barreras ambientales, la falta de apoyo y reconocimiento por parte de gestores y compañeros. Desgraciadamente también existen compañeros que no ayudan a la investigación, ¿no? Lo famoso de, es que siempre se ha hecho así. Pues ¿por qué no lo vamos a hacer así? Hombre, pues porque la evidencia dice que este cuidado que tú estás haciendo no solo no va bien, sino que encima es perjudicial. Vamos a ser rigurosos. Y llegados a este punto, pues, ¿por qué no? Todos podemos investigar, todos. Da igual, necesitas más ayuda, más asesoramiento, da igual. Hoy actualmente hay muchos recursos, hay recursos en las redes, hay recursos en las instituciones, recursos de los colegios de enfermería. Pues vamos a dar el paso y yo os quiero animar a todos aquellos que investigáis que continuéis, a los que habéis empezado que sigáis poco a poco haciéndolo y a los que no os habéis atrevido que deis el paso, porque yo creo que al final os valdrá la pena, porque trabajaréis con mayor rigor y calidad. Y bueno, llegados a este punto, cuando Isabel me propuso esta ponencia, yo pensé, bueno, ¿y qué evidencia generan las enfermeras de electrofisiología? Investigan, y de estimulación cardíaca, perdón. ¿Investigan mucho? ¿Investigan poco? ¿Sobre qué investigan? Y me permití realizar una búsqueda muy simple, la verdad, pero bueno, con términos que puse electrofisiología, enfermería, enfermera, etc., ¿no? Y obtuve 89 publicaciones en los últimos 5 años. De estas 89 publicaciones, cuando las analicé minuciosamente, vi que únicamente 40 publicaciones versaban específicamente sobre enfermería y sobre electrofisiología. ¿Y cuáles eran las principales líneas de investigación de las enfermeras de arritmias? A nivel internacional, las principales líneas de investigación vemos que investigan sobre sedación y cardioversión liderada por enfermería, dispositivos, radiación, y me ha gustado poner que empiezan a haber artículos que hablan sobre el rol de la enfermera de electrofisiología, lo cual me parece muy importante, y más en la situación que estáis hoy en día de la acreditación y de la especialización, que empiecen a haber ya documentos que hablen sobre qué funciones tiene la enfermera de electrofisiología. Tras esto, recurrí a la evidencia nacional y por nuestras vinculaciones con la revista de Enfermería en Cardiología de la Asociación y por ser la única revista nacional específica de cardiología, hice una búsqueda de los últimos 10 años y observé que se habían publicado 237 estudios originales. De estos 237 estudios originales, vi que un 9,3% pertenecían a artículos de electrofisiología y estimulación cardíaca. Como podéis ver, el 55% eran estudios originales seguidos de los casos clínicos y las experiencias o protocolos. Y aquí tenéis algunos ejemplos de artículos que se han publicado en nuestra revista y que podéis consultar mediante la web o mediante la plataforma. Las líneas de investigación mayoritarias a nivel nacional eran protocolos de electrofisiología, dispositivos, monitorización remota, calidad de vida y arritmias letales y enfermedades que las desarrollan. También me gustaría hacer una mención especial a todos aquellos de vosotros que no solo habéis
publicado artículos, sino que encima habéis ganado premios. Y en el año 2015 ganó el primer premio Francisco Albá con disminución del gasto cardíaco por una disfunción sintomática del marcapasos. En el año 2013, Carmen Altava, con la experiencia en el uso de trayectorias clínicas sobre estudios electrofisiológicos de ablación. Y en el año 2012, Maripaz Nieto, con un caso clínico de ablación del sustrato arrítmico de TV. Dada mi situación en el comité científico, también me permití realizar un análisis de los últimos 2 años en qué situación están las enfermeras de arritmias en el Congreso Nacional de la Asociación. Observé, en el año 2017 recibimos un total de 149 resúmenes. De estos 149, un 12,1% pertenecían a las enfermeras de arritmias. En el año 2018 recibimos 148 y ya se empieza a ver un poquito de ascenso, que las enfermeras de arritmias presentaron un 14,2%. Mayoritariamente, lo que presentamos, en un 40 y pico %, son estudios originales, seguidos de casos clínicos y experiencias o protocolos. También me gustaría destacar el trabajo de Marín López del Hospital de Sabadell en el 2017, que obtuvo el premio al mejor e-póster con la presentación de la trayectoria clínica del marcapasos. Las principales líneas temáticas a nivel nacional en el Congreso de la Asociación eran temas como monitorización remota, dispositivos, cardioversiones, Holter y estudios electrofisiológicos y ablación. Por otro lado, dada mi vinculación con Ritmo, realicé un análisis de los últimos 2 años, cómo han sido los trabajos. Bueno, en el año 2018 se han presentado 16 resúmenes y la gran mayoría, sorprendentemente, en comparación a las publicaciones y a todo lo que se presenta en los congresos nacionales, hubieron mayoritariamente más casos clínicos. Sí que se seguían muy de cerca por los estudios originales, pero estábamos así. Y en el año 2019 me gustaría felicitaros a todos porque hemos recibido más del doble de los resúmenes que habíamos recibido el año anterior, 33 resúmenes. Y no solo han aumentado en cuanto a cantidad, también han aumentado en cuanto a calidad. Y también destacar que se han presentado mucho más estudios originales, un 58%. Y esto a mí me resulta interesante porque, bueno, parece que enfermería está implicada en investigar, en hacer seguimientos de pacientes. Bueno, un estudio original no es un caso clínico, una cosa puntual que ha pasado un día, es un trabajo de campo largo y ahí estamos. ¿Cuáles son las principales temáticas del Congreso Rítmico? Pues como podéis ver, no varían del Congreso Nacional, son muy parecidas, pero me gustaría destacar que empiezan a emerger temas que destacan el papel de enfermería, como la sedación liderada por enfermería o la consulta de enfermería de electrofisiología. ¿Y hacia dónde quieren seguir yendo las enfermeras de electrofisio? ¿Dónde está el tope? Pues, bueno, yo para concluir creo que las enfermeras de arritmias deben hacerse visibles, deben compartir conocimientos y crear evidencia para llegar a la excelencia del cuidado y para llegar a la especialización, porque solo mediante la evidencia y mediante aquello que está escrito podéis demostrar todo lo que hacéis. La presencia de enfermeras en arritmias es ascendente y progresiva en los últimos años, tanto en congresos como en publicaciones, y os animo a que siga siéndolo. Y, por último, que las áreas de temáticas de investigación son comunes a nivel nacional e internacional y cada vez vemos más estudios que aportan más la visión enfermera. Y, ya que estamos en Barcelona, os quiero presentar el edificio histórico de mi hospital, del Hospital de Sant Pau. Es un patrimonio de la humanidad, es un edificio modernista de 1902 de Domènech i Montaner y que, aprovechando que estáis en Barcelona, os invito a todos a que lo visitéis. Muchas gracias por vuestra atención.